Presentes otra vez para estudiar la preciosa palabra del Señor. Yo quiero continuar, hermanos, con el tema acerca de los milagros, con el estudio. Ah, quiero mirar, hermanos, o empezar con ustedes hablándoles acerca de lo que ya habíamos visto y continuar de ahí en adelante el mismo tema, conforme siempre a la palabra de Dios, como siempre digo, según la Biblia. La Biblia, hermanos, es la autoridad absoluta en el campo espiritual. No hay más, no, no son ideas de hombres, no son ah, las tradiciones de los hombres, sino que tratamos de siempre hacerlo a través de la santa palabra de Dios. ¿Ok? Ya habíamos visto los milagros, la definición de los milagros. Habíamos dicho que básicamente implica un poder sobrenatural y cuando nosotros hablamos de milagros, siempre nosotros necesitamos remitirnos a Dios. Dios, hermanos, es el que realiza los milagros, ¿no? Cuando pensamos de milagros, no es de origen humano, sino es de origen divino. Ya habíamos visto la diferencia entre milagros y también, hermanos, lo que habíamos visto, la ayuda que Dios nos da en este mundo, la providencia que nosotros decimos que es a través de las leyes o que Dios había dejado en este mundo, ¿no? Habíamos visto también acerca de las características de los milagros, básicamente implicando las diferencias entre los milagros que nosotros podemos ver en la Biblia y los milagros que supuestamente hacen, ¿no? Y por supuesto, la conclusión, hermanos, es que los milagros ah, vistos en la Biblia y los que ahora hacen no tienen nada que ver, tienen una gran diferencia y por ende son milagros mentirosos los que dicen hacer hoy, son puro engaño en el cual, hermanos, la gente, mucha gente cae eh, por la desesperación o por la angustia que tiene de pronto de solucionar sus problemas, cualquiera que ésta sea. Ahora, hermanos, quiero compartir con ustedes en esta noche, según el tiempo que me dé, que me dé el tiempo. Quiero compartir con ustedes este tercer punto, asimismo que tiene un estudio largo, que vamos a ver un estudio largo acerca de esto. Se llama Los propósitos de los milagros. Eso tiene como título, Los propósitos, hermanos, de los milagros. ¿A qué nos referimos con los propósitos de los milagros? Básicamente, hermanos, vamos a empezar con la introducción y ya hablamos que al ver los propósitos espirituales, los milagros, vamos a aprender claramente que fueron cumplidos en el primer siglo, y no hay ningún propósito hoy. Eso es básicamente, hermanos, ah, la razón de ser del estudio, ¿sí? Es decir, hermanos, cuando nosotros pensamos en propósitos de los milagros, la idea es que ah, los milagros llegaron a ser un medio, llegaron a ser un medio para cumplir ciertos propósitos de Dios aquí en este mundo. Los milagros no son eh, el fin o la razón de ser del actuar de los que hicieron los milagros, sino era un medio que Dios les dio para conseguir un objetivo, conseguir una meta o conseguir un fin, ¿sí? El fin en sí no eran los milagros, sino era un medio que Dios ah, mostró en esta tierra justamente para
tener un fin o una meta para que la gente, hermanos, mirara a través de los milagros, a través de los milagros, la razón de ser de estos, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, hay tres clases de personas o tres grupos de personas que obraron milagros. ¿Cuáles son estos? Uno es el Señor Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios. Dos fueron los apóstoles, ¿sí? Y tres, los que recibieron los dones milagrosos. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos, hermanos, la historia narrada en el Nuevo Testamento y vemos cronológicamente, vemos a estos tres grupos de personas que realizaron los milagros. Y como dije yo, los milagros no era en sí el fin o el objetivo, sino era el medio para alcanzar ciertos fines o objetivos que Dios quiso mostrar en este mundo, ¿no? Y eso es lo que nosotros necesitamos darnos cuenta siempre. Es decir, los milagros tuvieron propósitos, propósitos que debían cumplirse, ¿no? Por ejemplo, vamos inmediatamente a mirar más un poquito a fondo acerca de estos propósitos. Vamos a pensar primeramente en el Señor Jesucristo, ¿sí? En este caso, los milagros obrados por Jesús. ¿Qué razón tuvieron? ¿Por qué fueron obrados los milagros? ¿Por qué Él hizo milagros en este mundo? ¿Cuál fue su fin? ¿Cuál fue su objetivo en este mundo al obrar milagros? Y nosotros vemos, hermanos, las razones o los propósitos y vamos a ver algunos. Por ejemplo, la primera fue para demostrar a la gente que era aprobado por Dios, por su Padre. Era aprobado por Dios. Esta aprobación fue demostrada por los milagros que hizo, ¿sí? Es decir, los milagros siendo un medio, hizo que la gente viera que realmente el origen de Cristo es del cielo. Recuerden por favor lo que yo les había dicho. Solamente Dios podía hacer milagros. Si Dios solamente podía hacer milagros, entonces él tenía que demostrar que de donde él procede o de donde él viene es del cielo. Es decir, él era el Mesías prometido, el Mesías que decían las profecías. Él era el Salvador del pueblo de Israel. Ese era el objetivo, ¿no? Mire, vamos a mirar, hermanos, a través de la palabra de Dios, este punto. En Juan capítulo 3 versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces aquí vemos varias cosas. Aquí vemos, bueno, en el contexto nosotros vemos hermanos hablando con Nicodemo, ¿no? Una historia muy conocida, a aquel que el Señor Jesucristo le dijo que necesita nacer de nuevo, ¿no? Antes de pronunciar las palabras que él necesita nacer de nuevo, vemos nosotros una conversación previa donde él, Nicodemo, en este caso, hermanos, está reconociendo que no es un ser cualquiera, no es un ser, eh, un humano como cualquier otro. No era un profeta, no era así uno más del pueblo, sino era alguien que venía del cielo, que venía de Dios. Por eso dice, sabemos que has venido de Dios.
como maestro, ¿no? Y esto que dice como maestro, no estamos hablando, hermanos, no piense que está diciendo simplemente por la predicación que él daba, nada más. No, él se extiende mucho más. Él habla de maestro refiriéndose a lo que él hacía en cuanto a los milagros, porque nadie, dice aquí, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, cuando él dice aquí, nadie puede hacer estas señales, él está aceptando, hermanos, que los milagros que él hacía eran milagros verdaderos, no eran milagros falsos, no eran engaños del Señor Jesucristo, sino eran verdaderos milagros. Por eso ah, coloca a Dios como el hacedor de milagros. Por eso dice, nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Siempre nosotros cuando pensamos de milagros, nosotros debemos pensar siempre en milagros verdaderos, ¿no? En milagros verdaderos. Milagros 100%. Entonces, Nicodemo en este caso reconoció que él procedía del cielo, era de Dios, venía de Dios, del Padre. Hechos capítulo 2 versículo 22 también. Ya esto mucho después de que él se fue al cielo, el día de Pentecostés, los apóstoles decían, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, varón aprobado por Dios, otra vez. Vemos aquí que dice aprobado por Dios. Nicodemo decía, ah, nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Entonces, varón aprobado por Dios, hablando del Padre, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, ¿qué está demostrando esto? Esto está demostrando, hermanos, que sin lugar a dudas, el Señor Jesucristo era aquel que los judíos esperaban. Era aquel que las profecías decía y era, lógicamente, el que venía o procedía del cielo, hermanos. ¿Ok? Entonces, primero para demostrarle a la gente que era aprobado por Dios, o sea, tenía la aceptación del Padre Celestial. En segundo lugar, los milagros obrados por Jesús, para demostrar a los judíos que era divino. O sea, él necesitaba demostrar que no era un humano más, no era, hermanos, solamente un instrumento de Dios creado, sino era divino. El propósito más importante fue darse a conocer quién era y que crean en él y su palabra. Y su palabra. Vemos aquí, en Juan capítulo 5 versículo 36, dice, mas yo tengo mayor testimonio que de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Note, note por favor, cómo él quiso que la gente se diera cuenta, que era el Mesías, ¿no? Más yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice aquí. Y empieza diciendo, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me envió. ¿Qué obras? ¿De qué obras está hablando el Señor Jesucristo aquí? ¿Qué buscas? Lógicamente de las obras sobrenaturales.
Y esas obras sobrenaturales eran los milagros. Los milagros que realizaba día tras día, vez tras vez. Él hizo milagros de muchas maneras. Él hizo milagros para a mucha gente, escuche bien, mucha gente, y esa es la idea aquí, cuando dice obras, ¿no? Porque las obras que mi Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me envía. La idea es que la gente evidenció, hermanos, el poder grande de Dios a través de los milagros. Y recuerda, por favor, lo que habíamos dicho siempre. El único que podía hacer milagros era Dios. Entonces, al mirar que Él estaba haciendo milagros, es decir, las obras sobrenaturales, los judíos, hermanos, veían el poder de Dios en Él. Y quería Dios y quería a Jesús que entendieran que era divino. Mire aquí, Juan capítulo 10, versos 36 a 38. Dice, y al Padre santificó y envió al mundo, vosotros, y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es interesante esto, hermano. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí, hermanos, es que muchas veces los hombres no se fiaban de la predicación que él hacía. Para mucha gente la predicación que él daba de pronto solamente quedaba en el aire y nada más. Pero tenía algo más poderoso para mostrar que él era divino y era los milagros. Dice aquí, tú blasfemas, le dicen a Cristo, porque dices, hijo de Dios soy. Es decir, el mismo Dios. Si yo hago las obras de mi Padre, no me creáis. No me creáis, más si las hago. Aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, si el Padre, hermanos, consideraban que el Padre, en este caso Jehová, era todopoderoso, Jehová era el que podía hacer las maravillas y ellos sabían grandes historias acerca de las maravillas de Dios desde el principio del mundo, acerca de la creación, acerca de lo que hizo Noé, acerca de lo que hizo Moisés. Ellos sabían las grandes maravillas que hizo Dios a través de estos grandes profetas. Entonces, tenían que mirar en Jesús ese tipo de poder que él tenía. O sea, un poder sobrenatural, un poder todopoderoso, ¿no? Y eso es lo que dice Jesús. Bueno, si no quieren creerme a mí, créanme a través de las obras que yo hago y entiendan que el Padre está en mí como yo en el Padre. Es decir, en otras palabras, estaba llamando la atención para que todos entendieran que Jesús, igual que el Padre, es divino, es un ser divino. ¿Ok? Los milagros obrados por Jesús. Una razón de por qué él hizo milagros también fue para demostrar a la gente que podía perdonar pecados. Jesús ejerció su autoridad como Dios al declarar el perdón de sus pecados a los hombres. Recordemos que solamente Dios puede perdonar pecados. Y eso es lo que entendía el judío. El judío entendía que solamente Dios podía perdonar los pecados.
¿no? Entonces, hermanos, ningún hombre podía atribuirse a perdonar pecados, ningún hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está en pecado. Pero cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, lógicamente tuvo el poder divino, porque él era un ser divino, de hacer esto, de perdonar pecados, ¿no? Y lógicamente, hermanos, de por medio estaba el milagro, o sea, ellos tenían que ver el poder sobrenatural que tenía o que hacía, y por ese mismo poder, siendo divino, podía también perdonar pecados a los hombres. Mire, Mateo capítulo 6, 9, versículo 6. Dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Acá Dice entonces al paralítico, se levántate, orinado. Sí. toma tu Ahora cama seguida y le puse un vete chorrillo de a tu huevo. casa. La chuza se quedó Entonces, a note orinarse. aquí lo que nos dice. Para que sepáis que el Hijo del Hombre está refiriéndose al mismo. Es Para decir, que yo la ya me gente se sabía di orinar. cuenta, hermanos, Perdón, que Yorin. no era un hombre común y corriente, sino que era un ser divino, ¿no? Que era un ser divino encarnado. Entonces, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice aquí la Biblia. Ya Dice entonces al estaba paralítico, metido así. levántate, Yo digo, ¿de toma dónde está tu la cara? cama y vete Doy a tu casa. la vuelta y no veo la cara. Entonces, de por medio, ¿qué es lo que estaba haciendo Como había sí. Jesús aquí? De por medio, el Señor No se Jesucristo hace aquí, claro. lo que estaba haciendo era un Pero milagro sobre un hombre paralítico. Ahora, no solamente en este caso hace el milagro sobre el paralítico, ahora él hace algo más que eh, por estar en la condición de Dios puede hacerlo, perdonar pecados. Tiene potestad para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levanta, toma tu cama y vete a tu casa. ¿No? Lucas 7, 48 al 50. Dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces aquí nosotros vemos claramente, hermanos, que el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo también tuvo el poder de perdonar pecados. Tuvo el poder de perdonar pecados. Cuando nosotros vemos, hermanos, el contexto de estas palabras, nosotros vemos a esta mujer estando, a María en este caso, estando con el Señor Jesucristo, enjaguando los pies del Señor Jesucristo con lágrimas y sus cabellos, ¿no? Y con aceite. Entonces, es interesante, hermanos, que en el verso 48, entendiendo que esta mujer, como el mundo entero es un pecador, él podía decirle estas palabras a ella, tus pecados te son perdonados. ¿Qué decían a los opositores? ¿Quién es ese que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, cuando nosotros vemos los milagros realizados por el Señor Jesucristo, tenían el fin espiritual también. Y este era uno de los fines espirituales. Uno de los fines espirituales era perdonar los pecados a los hombres en ese momento. Aparte de eso, por supuesto, ir a la cruz a morir por todo el mundo. Pero note, por favor, esto nos enseña claramente que el Señor Jesucristo, hermanos,
no simplemente fue un medio, fue un ser creado que Dios utilizó para venir a morir en la cruz por el pecado del mundo. No, Él mismo, estando aquí, ejerció las cualidades de Dios. Una, haciendo milagros, mostrando el poder todopoderoso. En segundo lugar, hermanos, haciendo declaraciones que nadie podía hacer, solamente un ser divino, en este caso, perdonar pecados, hermanos. Él tenía autoridad para hacer esto. Entonces, al ver los milagros, Aquí, hermanos, al ver los milagros, la gente necesitaba ver que el Señor Jesucristo no era un humano más, sino que era el ser divino encarnado, quien estaba aquí en este mundo, obrando milagros y también, hermanos, ejerciendo su poder sobrenatural y las declaraciones en este caso, de un ser divino, las declaraciones de un ser divino como perdonar pecados. ¿Ok? Ahora, básicamente, hermanos, esas son las razones o los propósitos obrados ah, por el Señor Jesucristo en cuanto a los milagros. Ahora, veamos por favor los milagros obrados por los apóstoles. Los milagros obrados por los apóstoles. Cuando Jesús estaba en esta tierra, a sus apóstoles les prometió el poder milagroso a través del Espíritu Santo para la tarea espiritual que debían realizar después que Jesús regresaría al cielo. Por eso yo les estoy insistiendo, hermanos, que los milagros no era el propósito final, sino que los milagros eran el medio para llevar a cabo los propósitos que él tenía en la mente, el plan que Dios tenía en la mente en la salvación del hombre, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que nosotros necesitamos ver en esto, en los apóstoles, miren, por favor, en el Señor Jesucristo, por supuesto, el Señor Jesucristo no necesitó permiso de nadie para obrar milagros. Él obró milagros porque era Dios. Pero en cuanto a los apóstoles, a sus seguidores, a los 12 que escogió, él necesitaba darles el poder. Y el poder vino a través de la tercera persona de la deidad. En este caso, el Espíritu Santo, ¿no? Él les promete, Él les promete el poder milagroso. Notamos, en el libro de Lucas termina con la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Y ese bautismo en el Espíritu Santo tuvo esa finalidad, tuvo ese propósito, darles el poder milagroso a los apóstoles. Note aquí, Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, en el plan de Dios, hermanos, no solamente estaba que el Señor Jesucristo iba a obrar milagros cuando estuviera aquí en la tierra, sino que el plan era que esta acción sobrenatural continuara y continuara a través de sus apóstoles en este caso. ¿Sí? El libro de Hechos, hermanos, nos muestra el cumplimiento de la promesa de Jesús, el bautismo del Espíritu Santo. Note aquí, en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llegó a toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron en lenguas repartidas como de fuego,
fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces nosotros vemos, hermanos, por un lado, el libro de Lucas terminando con la promesa, ¿no? Terminando con la promesa el libro, y en Hechos, capítulo 2, después que él se fue, que el Señor Jesucristo se fue al cielo, en Hechos capítulo 1, vemos el cumplimiento de esto, del poder milagroso que Él nos prometió en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, ¿no? Aquí dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta es la parte esencial. Esta es la parte esencial. Cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, vino sobre ellos el poder desde lo alto, como decía aquí en Lucas. O sea, el poder milagroso, ¿no? Y, o sea, se manifestó el hecho de ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿De qué manera? De manera milagrosa, de manera sobrenatural. Y comenzaron, dice, a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Piensen esto, por favor. Cuando nosotros vemos aquí diciendo, comenzaron a hablar en otras lenguas, lógicamente, en la Biblia nos muestra claramente que se refería a idiomas. Es decir, ellos tuvieron el poder sobrenatural de hablar otros idiomas sin haber estudiado. Impresionante, hermanos. Es decir, no importa la cantidad de lenguas de gente que estaba ahí en el día de Pentecostés, no importa de dónde era, de qué origen era, de qué país era, qué lengua tendría. Ellos podían claramente hablar con ellos, ¿no? De manera ah, fluida, de manera fluida, ¿no? Con ellos la palabra del Señor. Esa fue el propósito de por qué ellos pudieron hablar así. Ahora, vamos a mirar, hermanos, una vez que ya hemos visto que los apóstoles recibieron ese poder milagroso a través de la intervención del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, veamos ahora en sí los propósitos que la Biblia nos dice y la razón de por qué ellos obraron milagros. Ellos obraron milagros, hermanos, para cumplir los planes de Dios. Recuerden, por favor, esto. Primero, para probar que la predicación de ellos era verdadera. El hecho de que la enseñanza de los apóstoles era verbal necesitaba ser confirmada. Es interesante esto, lo que estamos diciendo. Recuerde, ellos no tenían, hermanos, palabra escrita del Nuevo Testamento. Ellos no podían, no es como los falsos mormones que hablan de José Smith, que supuestamente Dios le dijo que en cierto lugar hay unas planchas y que vaya a buscarlas y que después lo tradujo y después apareció el libro de Mormón. No, no, no. Los apóstoles hermanos recibieron el poder milagroso directamente de Dios. Entonces, su predicación al principio era verbal, es decir, ellos tenían que convencer a la gente, hermanos, que lo que predicaban era de Dios, era venido de Dios. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo ellos podían asegurar a las personas que la predicación
era efectivamente de Dios. La forma más efectiva y única que Dios mostró y dio es justamente a través de los milagros, ¿no? Note aquí, Marcos 16, 19 y 20. Cuando nosotros pensamos en el contexto de esas palabras, antes de leerlo, hermanos, está hablando acerca de la gran comisión, que vayan y prediquen a todas las personas. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero nosotros vemos que la palabra de Dios añade algo más en el verso 19-20 acerca de la predicación de ellos y como ayuda justamente los milagros. Mire, y el Señor después que les habló, dice aquí, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos saliendo predicaron en todas partes. Note, note aquí algo interesante. Ayudándoles del Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Hermanos, esto nos muestra claramente el propósito de hacer milagros. El propósito de hacer milagros en este caso era con la finalidad de ayudarles cuando predicaban la palabra, la gente se diera cuenta que lo que decían, lo que predicaban, lo que enseñaban, la doctrina que decían, era justamente de Dios o venía de Dios, ¿no? Cómo Dios les ayudaba en esta labor espiritual que tenían, confirmando la palabra desde aquí, con las señales que la seguían. Entonces, por medio de las señales o los milagros, ¿no? Probaban que la predicación era verdadera, que la predicación era verdadera. Hebreos capítulo 2, versículo 4, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios de diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, ¿no? Testificando Dios, o sea, cómo Dios, hermanos, enseñaba o predicaba a la gente a través de ayudarles con el poder milagroso, testificando a Dios, juntamente con ellos. Dios estaba con ellos siempre, con señales y prodigios de diversos milagros. Ahora, nos preguntamos, cuando dice con señales y prodigios, o sea, es decir, en la práctica, pensemos un momento, ¿cómo sería? O cómo nos muestra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos muestra muchos ejemplos de estos casos, ¿no? De este principio, ¿no? A donde los apóstoles hacían milagros. Ahora preguntamos un momento, hermanos. Los tipos de milagros que ellos hacían, ¿serían verdaderos o serían falsos? Por supuesto, los milagros que ellos hacían eran verdaderos. Imagínese usted, hermanos, imagínese usted predicando la palabra y no sanando a toda la gente, todo el mundo, por ejemplo, a toda la gente que venía a ellos, ¿no? Diciendo los apóstoles, mire, en estos casos yo sí puedo sanarles, pero en estos casos no puedo sanarles, que venga otro día. ¿Será que les hubiesen creído lo que predicaban? Por supuesto que no. Entonces eran señales de prodigios verdaderos. No es como hoy día, hermanos, no es como hoy día. Aquellos milagreros, hermanos, que dicen hacer milagros, que supuestamente sanan unos y no pueden sanar a otros, o pueden sanar en ciertos casos y en otros casos no pueden sanar. O pueden hacer milagros de ciertas cosas y en ciertas cosas no pueden hacer milagros. ¿Cómo se puede confiar
en estos falsos profetas, maestros, que pueden hacer supuestamente milagros eh, de alguna clase, pero no de otra clase. Preguntamos, ¿con los apóstoles sería así? Por supuesto que no. Si Dios estaba de por medio, ayudándoles con ellos con señales y prodigios, sin lugar a dudas, eran verdaderos primeramente y en segundo lugar eran completos, ¿no? Eran completos. Ellos tampoco no podían decir, o no vemos nosotros diciéndoles a la gente que venía a ellos diciéndoles, bueno, hoy día no es el día de milagros, mañana venga para hacerle milagros. Absurdo. Hermanos, la idea de Dios era que por medio de los milagros, las palabras de ellos, hermanos, sean de igual manera que los milagros verdaderos, que la gente que mirara aceptara la verdad de Dios para sus vidas, ¿no? Por eso Dios los ayudaba con señales de prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Entonces, una, para probar que la predicación de ellos era verdadera. Dos, para que la gente y el cristiano coloque su fe en Dios. Para que la gente y el cristiano coloque su fe en Dios. Los cristianos serían afincados en su fe al ver los verdaderos milagros obrados por los apóstoles, que era el poder de Dios, ¿no? Es decir, necesitaban, hermanos, entender o estar seguros que la predicación de ellos era verdadera y que la fe que ellos colocaban en esa predicación era verdadera. Que todo lo que decían y hacían los apóstoles era verdadero. Por ejemplo, hay una encomienda que Dios les dice en cuanto a la salvación del alma. Les decía, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Cuando ellos iban a la gente y decían y hablaban del plan de salvación, ¿cómo las personas podían asegurarse que creyendo y bautizándose efectivamente alcanzaban la salvación de Dios? Que efectivamente las instrucciones que escuchaban de los apóstoles era de Dios. ¿Cómo podían saber? A través, lógicamente, de los milagros. Note aquí, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este texto es completamente claro. Ellos mismos, los apóstoles, están diciendo de dónde procedía su predicación, de dónde procedía su hablar, de dónde procedía, hermanos, su enseñanza. Primero les dice de dónde no era humana, ¿no? No con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, ellos no se inventaron la doctrina, no es que los dos se juntaron y cada uno de ellos empezó a escribir la doctrina y dijeron, bueno, esto vamos a predicar al mundo. No, o sea, no salió de sus mentes, no salió, hermanos, de sus experiencias. Por ejemplo, ellos tuvieron muchas experiencias con el Señor Jesucristo en su vida. Ellos no dijeron, vamos a escribir nuestras experiencias, así como muchas veces nosotros vemos libros en ese sentido, ¿no?
ah, mucha gente, hermanos escribiendo sus propias experiencias en un libro. Aquí no vemos eso. No, no es que cada uno ah, habló de sus propias experiencias con Jesús y esos empezaron a predicar a la gente. No, tampoco. No fue sus sentimientos, no fue sus emociones, no fue basado en sus ideas, sino, como dice aquí, con demostración del Espíritu y de poder. Cuando dice estas palabras, demostración del Espíritu y de poder, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, hermanos, del poder milagroso que ellos hacían, ¿no? O sea, juntamente con la predicación, ellos, hermanos, ejercían el poder milagroso también. ¿Recuerdan el texto de Hebreos? Que Dios les estaba acompañando con señales y prodigios y diversos milagros, ¿no? Ahora, al mirar, hermanos, el poder de Dios a través de ellos debían entender que lo que aprendieron y la fe que recibieron a través de la palabra de Dios, a través de ellos, que la fe que tuvieron ahora no está basada en la sabiduría de los hombres. O sea, lo que ellos predicaban no era sabiduría de ellos, sino era o venía de Dios, sino en el poder de Dios. Y cuando habla del poder de Dios, tiene esta idea, demostración del Espíritu y de poder, o sea, los milagros, los milagros. Es interesante, hermanos, la forma en cómo Dios ah, iba convenciendo al mundo de la fe, de su fe. Iba convenciendo al mundo acerca de su doctrina a través del poder milagroso. Romanos 15, 18 y 19 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por alrededor y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Noten, noten la conexión aquí también. La conexión entre el Evangelio de Cristo. Recuerde, el Evangelio de Cristo no estaba ya escrito, no es que los apóstoles iban predicando algo ya escrito o algo que Dios les había de antemano dado como una escritura. No, ellos lo decían verbalmente, ¿no? Ahora, mire la conexión como muestra aquí con las señales. Dice, no os osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Con la palabra, note, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Note la conexión aquí. Con la palabra y con las obras. O sea, iban juntas. Siempre que, hermanos, ellos predicaban, también estaban las obras o el poder de los milagros que hacían, ¿no? De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Ahora, hermanos, era un reto, era un reto grande. Era un reto grande, hermanos, para convencer a los gentiles. Recuerde, por favor, que los gentiles estaban llenos de prejuicios, ¿no?
de todo tipo de idolatría, de todo tipo de tradiciones, de todo tipo de filosofías, tenían otro tipo de creencias. Entonces, ese era el reto que tenían los apóstoles. Ahora, ellos convencieron, por supuesto, a los gentiles. ¿Cómo? La forma. Dice aquí con la palabra y con las obras. Con la potencia, señales y prodigios en el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios. Entonces, fue fundamental, hermanos, fue fundamental eh, el, el trabajo que ellos hicieron de predicar el Evangelio, pero siempre acompañados de los milagros que Dios les permitía realizar. Bueno, hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar. Hasta aquí nos vamos a quedar en este punto, haciendo, hermanos, una, un resumen breve. Ya habíamos visto tres grupos de personas que hicieron milagros en el Nuevo Testamento: Jesucristo, los apóstoles y también los que recibieron los dones espirituales. Ya vemos acerca de Cristo. La razón fue para demostrar que era aprobado por Dios. La segunda razón, habíamos hablado que para probar que era divino. La tercera razón, para probar el poder de salvación en perdonar pecados. Cuando hablamos de los apóstoles, recordamos que por medio estaba una promesa del Espíritu Santo, la cual ellos recibieron y consistía en el poder milagroso. Eh, Habíamos visto entonces que era básicamente para probar la predicación de ellos que era verdadera. Y en segundo lugar, hermanos, lo que acabamos de ver, para que cada cristiano en las iglesias coloque su fe en Dios. ¿Sí? Coloque su fe en Dios. Entonces, amados hermanos, hasta ahí quedamos. Si Dios permite, en otra ocasión, continuamos con esta idea de los propósitos, de por qué razón fueron obrados milagros en el primer siglo, ¿no? Gracias y que Dios les bendiga.